Hola a todos. Bienvenidos a esta segunda lección que se titula Trabajar con datos del curso Microsoft Excel desde cero. Tipos de datos. Excel nos permite trabajar con distintos tipos de datos, como números, fechas, texto, etc. Si bien al escribirlos en las celdas no siempre son detectados de forma automática. El programa no siempre interpreta de modo correcto lo que queremos, y por eso es necesario saber cómo lograr que cada dato se corresponda con su tipo específico. En este apartado centraremos nuestra atención en identificar tres tipos de datos: números, textos y fechas. ¿Qué tipo de datos nos permite Excel? Número. Se admite como número a los caracteres que van del 0 al 9, también la coma decimal y el separador de miles, el punto. Si utilizamos el punto del teclado numérico, este se tomará como separador decimal, al igual que la coma del teclado alfanumérico. El punto que se encuentra en el teclado alfanumérico será considerado como separador de miles. Podemos agregar un signo monetario como el dólar o el euro al asignarle un formato de celda monetario. Veamos aquí lo que comentábamos acerca del punto. Nuestro teclado del ordenador normalmente, igual que en el mío, tendrá dos partes. Una, el teclado numérico, que es el que se encuentra a la derecha, que contiene las teclas de los números como si fuera una calculadora, y que se activa con este botón. Este botón alterna las funciones que están sobreimpresas abajo o el teclado numérico. Si yo pulso una vez me sale el teclado, si yo pulso otra vez me salen las flechitas estas de dirección, el avance de página, el fin, ¿vale? Y la otra parte, la parte de la izquierda, la parte grandota, es el teclado alfanumérico. Bien, pues si yo estoy introduciendo en Excel una fórmula y quiero poner un separador decimal, por ejemplo escribir 2,5, pues si yo escribo, puedo escribir la coma con este punto, ¿vale? Con esta tecla, que es igual que si yo pulsara esta de aquí. Pero ojo, si yo lo que quiero es señalar el separador de millares, por ejemplo, quiero poner 1500 y quiero poner un punto entre el 1 y el 5, debo de utilizar la tecla del punto del teclado alfanumérico. Nunca este, porque este nos pondrá siempre una coma. El uso de los símbolos más, menos, multiplicar, que es el asterisco, y dividir, que es la barra del 7, junto con los números será interpretado como un cálculo válido. Siempre que ingresemos, que antepongamos el signo igual o el más. Por ejemplo, igual 100 por 3,5 sería válido. Un número seguido de porcentaje será tomado como porcentaje. Al escribirlo o ingresarlo, Excel dividirá el valor por 100, pero mostrará el número ingresado seguido del signo porcentaje. Por ejemplo, si escribimos 40%, eso es lo que veremos en la celda, aunque realmente el valor numérico será 0,40. En cambio, si escribimos 40 y le aplicamos el signo porcentaje desde la cinta de opciones, lo que veremos será 400%. Para que se muestre 40%, debemos de escribir 0,4 y luego aplicar el porcentaje desde la cinta. Veamos un ejemplo. Si yo escribo 40 y ahora desde el teclado le pongo porcentaje, que es el signo que está encima del 5, lo valido, ¿veis? Se alinea a la derecha porque lo considero como un número. ¿De acuerdo? Pero realmente,
Lo que hay aquí es otra cosa. Si yo ahora, en vez de aplicarle el formato porcentaje, que es el que tiene, le aplico este formato, que es el estilo millares, ¿veis? Se me convierte en 0,4, que es realmente el valor que hay. Si yo quiero volver, le puedo formatear con el estilo porcentaje. ¿De acuerdo? Ojo, si yo pongo 40, lo valido, y le aplico el formato porcentaje, ¿veis lo que ocurre? Que realmente lo que hace es multiplicarlo por 100. Si yo quiero que aparezca 40% y no lo escribo desde el teclado, sino que le aplico el estilo porcentaje, tendré que poner 0,4. Ahora le aplico el estilo porcentaje y efectivamente me vuelve a poner 40. Pero realmente, insisto, lo que tiene es 0,4. Otro tipo de dato que Excel admite es el tipo texto. El tipo de datos texto abarca la cadena de caracteres alfanuméricos, es decir, el conjunto de letras, símbolos y números. Cuando ingresamos texto en una celda, Excel reconocerá de manera automática este tipo de dato y de manera predeterminada lo alineará a la izquierda. Eso puede cambiar si el texto comienza con el signo igual o con el signo más o con el signo menos. El programa lo interpretará que lo que sigue es una fórmula de cálculo. Por lo tanto, si queremos que esto sea interpretado como texto, debemos anteponer el carácter comilla simple o apóstrofo. Veamos un ejemplo. Si yo quiero, yo puedo escribir aquí más madera, ¿veis? Si yo amplío un poco la columna, haciendo clic en la confluencia de dos columnas, ¿veis? Se mantiene alineado a la izquierda, que significa que, efectivamente, que es un texto, porque este de aquí está alineado a la derecha. Signo inequívoco de que lo considera como un número. Bien. Cerramos el paréntesis y volvemos a lo que nos ocupa. Si yo en vez de poner más madera quiero ponerlo utilizando el signo más, ¿qué ocurre? Si yo le doy a Enter o le doy al botón de validar de mi barra de fórmulas, ¿qué me da un error? Me da un error. Sé que es un error porque lo primero que aparece es el carácter almohadilla y está enmarcado entre interrogantes. Y además en la barra de fórmula veis que me pone igual, me antepone todo como igual. ¿Por qué? Porque lo considera como una fórmula. Si yo realmente quiero poner más madera con el signo más, tengo que anteponer el carácter comilla simple o apóstrofo. Borro esto y ahora sí. Ahora entro en la celda haciendo doble clic, ¿veis? Está el palote parpadeándote. Eso significa que está en modo edición. Además, fijaros aquí en nuestra barra de estado pone introducir, que está en modo escribir. Bien. Comilla simple, porque yo lo que voy a escribir no es una fórmula. Ahora sí pongo. ¿De acuerdo? Igual pasa con el signo menos. Si yo quiero poner menos gasto utilizando el signo menos, si lo pongo tal cual, me vuelve a dar el error. Deshago. Doble clic, comilla simple, menos gasto. ¿Veis? Además, fijaros, lo que nos aparece en nuestro área de trabajo, en nuestra planilla, es el texto tal cual. ¿De acuerdo? Sin embargo, fijaros, en la barra de fórmula sí que aparece el apóstrofo, porque la barra de fórmulas
se llama así fórmula porque realmente ahí nos aparece la función o la fórmula. También tenemos que tener cuidado con el carácter de la barra del 7. Si yo pulso en la barra del 7 directamente, ¿veis lo que ocurre? Me salen los números, bueno, mejor dicho, las letras que se pueden utilizar para abrir una de las pestañas. Por ejemplo, si yo quiero utilizar la pestaña Vista, le doy a la V. ¿Veis? Y ahora me vuelven a salir otras letras para volver a sacar otros comandos. ¿Qué ocurre? Que esto está muy bien, está muy chulo. Pero realmente yo quiero poner en dividir por 0, utilizando la barra como signo de dividir. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que hacer para que no me salga esas letritas que me dan la pista de la combinación de teclas para abrir un determinado comando? Pues lo mismo que antes, utilizar el apóstrofo. Doble clic o lo podemos escribir directamente en la barra de fórmulas, es igual. Ahora sí, pongo la barra. Y efectivamente ya no me salen las letritas que nos aparecían aquí. ¿Veis? Aquí me sigue saliendo el apóstrofo en mi barra de fórmula. En mi planilla, sin embargo, me aparece el texto limpio. De valores numéricos que acepta Excel son los separadores de fecha. ¿Cuáles son? Pues la barra del 7 y el guión. Si nosotros escribimos o ingresamos 2 o 3 números separados por alguno de estos caracteres, el programa los interpretará como fechas. Por ejemplo, si escribimos 3/5, lo interpretará como 3 de mayo del año en curso. ¿De acuerdo? Vamos a ver el ejemplo. Si yo pongo 3/5, ¿veis? Lo interpreta como 3 de mayo. Ahora en las nuevas versiones de Excel, este es el formato de fecha predeterminado. Día con 2 cifras y mes con letra, con la abreviatura. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí me aparece en la planilla, en ese formato, el que hemos dicho, día, mes en abreviatura. Sin embargo, en nuestra barra de fórmulas nos aparece tal cual los españoles y europeos normalmente utilizamos a la hora de escribir las fechas. Día, mes, año. Yo puedo cambiar la forma de visualizar la fecha perfectamente. ¿Utilizando qué? Pues utilizando la ficha de inicio y el grupo número. ¿De acuerdo? Como aquí no me aparece la opción de fechas, tengo que picar aquí, en la flechita que está abajo a la derecha del grupo, que es formato número. ¿Veis? Ahora me sale un cuadro de diálogo de formato celdas. Y aquí yo voy a elegir, dentro de las distintas posibilidades de formato numérico, el de fecha. ¿Veis? Yo puedo, ahora mismo está en modo día-mes. Doble clic o aceptar y me sale en día, mes, año. Yo puedo poner más formatos. Puedo poner, por ejemplo, este de aquí, que es la fecha larga. ¿Veis? Que me añade el día de la semana y la fecha escrita con todos sus caracteres. 3 de mayo de 2020, que es el año en curso. Porque si solo le pongo día, mes, él lo considera el año en curso. Hay más posibilidades de fecha, por supuesto. Muchas más. Todas estas que aparecen aquí. ¿Veis? Lo puedo poner con guiones. Lo puedo poner como lo ponen los americanos. En el modo año, mes, día. En fin, lo puedo poner de muchas maneras. El formato hora. El formato hora lo hacemos escribiendo 2 números, que serían horas y minutos, separados, ¿por qué? Por los 2 puntos.
Si metemos 3 números separados por los 2 puntos, Excel los tomará como hora, minuto, segundo. Si yo pongo, por ejemplo, las 20:04, ¿veis? Me lo alinea a la derecha, lo toma como un número. Y veis aquí en nuestra barra de fórmula me pone 20, 2.4, 2.0. Yo puedo poner 20, 2.04, 2.45. ¿De acuerdo? Y esto lo tomará como un número. Realmente es un número. Si queréis ver qué número es, le quitamos el formato aplicándole el estilo millares, por ejemplo, y veis 0,84. 0,84 se corresponde... Bueno, 0,84 realmente tiene muchos más decimales. Eso es una fracción de día, desde un día del año 1900. Bueno, eso ya lo veremos más adelante si acaso. Lo que os quiero decir, realmente las horas son números y se expresan separándolos por el carácter 2 puntos. La configuración regional. La configuración regional del sistema operativo determina la manera en que Excel y los demás programas en Windows interpretan los números, la fecha y la distribución del teclado. Para modificar esto, pues hay que entrar en el botón de inicio, configuración, hora, idioma. Seleccionar celdas y rangos. A la hora de aplicar formatos, copiar, borrar, mover contenido, debemos seleccionar el área que vamos a trabajar. Una correcta selección nos permitirá ahorrar pérdidas de tiempo. Si queremos resaltar en negrita el contenido de una celda, basta con hacer clic con el ratón sobre ella para seleccionarla y luego presionar negrita. Lo mismo hacemos con cualquier otra celda y con otros tipos de formato. Si bien es una tarea sencilla, al momento de aplicar estos cambios a múltiples celdas necesitamos seleccionar rangos enteros, filas, columnas y hasta la hoja completa, con el fin de aplicar los cambios de una sola vez. ¿Cómo se selecciona una celda? Pues se puede hacer haciendo clic con el ratón sobre la celda y ésta se convierte en activa, en la celda activa, y queda seleccionada. Para saber que la celda o el rango es el activo, Excel los recuadra en color verde mediante un borde un poquito más grueso que el resto. Si yo quiero seleccionar una celda, ¿veis? Porque la que se selecciona, la celda activa por defecto siempre es la 1, pero si yo quiero seleccionar la D3, me voy a la confluencia de fila-columna, le pico y ¿veis? Me ha hecho un guiño y me ha pasado, se ha visto cómo ha pasado de la A1 a la D3. Y sé que la celda activa porque está recuadrada en verde con un bordecito un poquito más grueso. Si yo quiero seleccionar un rango, es decir, un grupo de celdas, ¿veis? Se me recuadra en verde un poquito más grueso y además el contenido de esa selección se me pone en gris. Aunque la primera celda del rango, que es la celda activa de ese rango, se mantiene en blanco. Podemos utilizar las 4 flechas direccionales del teclado para seleccionar las celdas contiguas. ¿Cuáles son las flechas direccionales del teclado? Efectivamente, las que aparecen aquí, las que están en la parte inferior de la división entre el teclado alfanumérico y el teclado numérico. Yo tengo mi celda activa en la B2 y puedo utilizar las flechas para irme desplazando. Y ahora veremos cómo hacer lo mismo para seleccionar un rango. ¿Cómo seleccionamos un rango? ¿Y qué es un rango? Pues un rango es un conjunto de celdas contiguas a las que hacemos referencia indicando las celdas de los extremos superior izquierdo e inferior derecho. Por ejemplo, A1, 2 puntos, que es el separador que me dice que eso que aparece ahí es un rango. A1, 2 puntos, B5, significa que yo tengo seleccionada la celda que va desde la A1 hasta la B5. Para seleccionar un rango hay que hacer clic sobre la primera celda, mantener presionado el botón principal del ratón, que es el derecho,
perdón, el izquierdo. Ay, me acuerdo de una que siempre se equivoca de botones. Pues presionamos el botón principal, el botón izquierdo del ratón, mientras arrastramos el cursor por las otras, hasta llegar a la última, y en ese momento soltamos el botón. El área quedará, como hemos visto, en fondo gris y un borde grueso. Y la celda donde comenzamos la selección se verá en blanco porque es la celda activa. Eso es lo que acabamos de hacer. Otra forma de hacerlo es posicionarnos en una celda que sea la esquina del rango. Presionar la tecla Mayús y sin soltar la tecla nos trasladamos con las flechas del teclado hacia la esquina opuesta del rango que queremos seleccionar. A medida que nos desplazamos, el área va quedando en fondo gris y una vez terminamos de cubrir el rango dejamos de presionar las flechas y soltamos la tecla Mayús. Lo voy a hacer a pesar de que no me vais a verlo, pero yo ahora mismo pulso la tecla Mayús y ahora me voy desplazando hacia la derecha y ahora hacia abajo, porque yo quiero seleccionar ese rango que va desde la D6 hasta la H12. ¿Cómo hacemos para seleccionar una columna entera? Pues es muy fácil. Hacemos clic con el ratón sobre la letra de la columna. Y para seleccionar columnas adyacentes, derecha a derecha o izquierda, pues mantenemos el botón principal del ratón, el izquierdo. Al igual, para el caso anterior, se pueden utilizar las teclas Mayús y las flechas de dirección del teclado. Yo quiero seleccionar desde la desde la columna B hasta la columna E, pues pico en la columna B, ¿visto? He hecho clic con el ratón, con el izquierdo, en la letra. Y se me selecciona toda la columna. Si yo bajara hasta el 1.040.000 y tantas mil filas que tiene, vería que sigue manteniéndose seleccionada, porque la columna no deja de ser un rango. Está en gris, menos la primera celda del rango que se mantiene en blanco. Si yo quisiera seleccionar desde la B hasta la E, lo que haría sería hacer clic en la primera columna y con el ratón me voy desplazando y ahora suelto el botón y me queda seleccionada las 4 columnas. Para seleccionar una fila, pues hacemos exactamente lo mismo, solo que en vez de picar sobre la letra de la columna, pico sobre el número de la fila. Yo pico aquí y me selecciona toda la fila 2. Si yo quiero llegar hasta la 6, pues con el botón izquierdo del ratón voy arrastrando hasta llegar a la fila que quiero terminar la selección. Suelto el botón y ya está seleccionado. Lo mismo ocurre con las teclas la selección para hacerla con las teclas del teclado. Valga la redundancia. Selecciono la primera fila y ahora con las teclas de dirección voy seleccionando de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Para seleccionar toda la hoja, pues tenemos dos posibilidades. O pulsamos la combinación de teclas control mayús barra espaciadora, o con el ratón hacemos un clic en la intersección de las filas y columnas, en la esquina superior derecha de la hoja. La barra espaciadora, veis, la conocemos todo, pero bueno, por si acaso, es la que está aquí recuadrada. Es esa tecla larga de nuestro teclado. Bien. Lo que decía, para seleccionar toda la hoja, hacemos clic aquí. Hacemos clic aquí. O, ¿veis? Hacemos clic y se nos selecciona absolutamente toda la hoja. Y ahora podríamos aplicar un formato a toda la hoja. También lo puedo hacer con el teclado y hemos visto que era la combinación de tecla control mayús barra espaciadora. Atajos de teclado para las selecciones. Para las selecciones, pues son
control mayús barra espaciadora, que selecciona toda la hoja, que es lo que acabamos de ver, control mayús flecha izquierda-derecha, selecciona todo el contenido de una fila desde la celda activa, y control mayús más las flechas de arriba a abajo selecciona la totalidad del contenido de las columnas desde la celda activa. Y control más barra espaciadora selecciona la columna correspondiente a la celda activa. Estos atajos de teclado conviene memorizarlos porque en un momento dado pueden ser útiles, ya que normalmente las manos las tenemos situadas sobre el teclado. Para coger el ratón tenemos que soltar y llevar el ratón en la mano hacia el ratón. Si las tenemos sobre el teclado, podemos hacer una combinación de teclas para seleccionar pues toda una fila, toda una columna, como acabamos de hacer. Bueno, ¿y cómo se cancela una selección? Pues sencillamente haciendo clic con el ratón desde cualquier celda de la hoja. Y la selección quedará sin efecto. Si yo tengo un rango, ahora mismo tengo seleccionada toda la hoja, si yo hago clic sobre otra celda que no sea la activa, se me va la selección. Si yo tengo este rango, si yo me muevo con las teclas de dirección del teclado, pues también se me cancela la selección. Sencillo, ¿no? Pero hay que decirlo. Copiar y pegar. Al trabajar en Excel es muy común el copiar el contenido de una celda, un rango, una fila, una columna a otro lugar. ¿Cómo hacemos para copiar y pegar? Seleccionamos la celda o el rango de la hoja que queremos copiar y vamos a la ficha Inicio, Grupo Portapapeles, Copiar. Si yo tengo aquí una celda en la que pone Pepe y yo la quiero copiar, ahora estamos en la B3 y yo la quiero copiar en la D3, pues ¿qué hago? Me voy aquí a mi ficha Inicio, a mi grupo de que se llama Portapapeles y le digo copiar. ¿Y veis? Me sale aquí un borde titilante que me está mostrando que está en el modo copiar. ¿Veis? Además aquí en mi barra de estado, que nunca la vemos, me lo pone. Selecciono el destino y presiono entrar para o elija pegar. Yo la quiero poner aquí, ¿veis? Se me mantiene el titilante y eso me está diciendo que lo tengo en el portapapeles y ahora le digo pegar. Así de fácil. También podemos hacerlo con el teclado, pulsando a la vez las teclas Control C. Esto yo creo que lo conocemos casi todos, porque es de lo primero que se aprende, porque es muy cómodo. Pues con esta acción, con la acción de control, con la combinación de teclas Control C o con pulsar el comando copiar que está en la cinta de opciones, ficha inicio, grupo portapapeles, con estas acciones lo que hacemos es que llevamos a la memoria del portapapeles el rango seleccionado. Y este quedará marcado por un recuadro titilante. Fila de hormigas, decía una compañera hace tiempo. Mira, ya salen las filas de hormigas. A continuación, nos posicionamos en la celda destino. En el caso de un rango debe de ser la celda superior izquierda, la que se mantiene como celda activa en el rango, y presionamos pegar del grupo portapapeles o las teclas, la combinación de teclas Control V. Siguiendo el mismo método, si en vez de copiar lo que queremos es mover, utilizamos el botón cortar o las teclas Control X. ¿Vale? Yo ahora mismo tengo otra celda. Quiero copiar la celda B5 que contiene la cadena de caracteres María. La quiero copiar en la B5 y ya hemos visto que me voy aquí a copiar, o digo, con el teclado hago, no me veis, pero lo hago Control C, me sale la fila de hormigas, me voy a la celda destino y digo Control V. Si yo realmente lo que quiero es mover el contenido de una celda, o mover o cortar,
que se llama cortar, pues yo pongo aquí algo, y este algo yo le puedo cortar. Me voy aquí al comando cortar de mi grupo portapapeles, le digo, selecciono la celda, le digo cortar, me salen las hormigas, me voy a la celda destino y le digo, ¿qué le digo? Pegar. Y veis, se me ha ido de B7 a D7. Lo mismo se hace con la combinación de teclas Control X. Control C y Control V, amigos, lo tenéis que aprender porque es tremendamente útil. Todas las opciones del grupo portapapeles estarán disponibles dentro del entorno Windows y funcionan de manera similar en las distintas aplicaciones. O sea, yo desde Word o desde cualquier otra aplicación de Office o de Windows, yo puedo utilizar el copiar, pegar, o puedo utilizar el Control C, Control V, Control X, Control V. La flechita que está situada en el extremo inferior derecho del grupo portapapeles da acceso a su contenido. Al hacer clic sobre ella se abre el panel portapapeles con la lista de elementos copiados listos para ser utilizados. Esto puede ser muy interesante porque nos guarda lo que copiemos. ¿Vale? Yo me voy aquí, lo voy a señalar con mi flecha roja, me vengo aquí y lo que hago es que me aparece el panel del portapapeles. Si yo copio el contenido de la celda D7 donde pone algo, lo copio, Control C, ¿veis? Se me viene aquí. Ahora ya me voy a cualquier otra parte de la planilla y con darle aquí, ¿veis? Me lo vuelve a pegar. Lo mismo ocurre cuando yo lo corto en vez de lo copio. Si yo hago Control X, ¿veis? Me aparece el valor pp. Ahora yo lo pongo en otro sitio y le doy aquí, ¿veis? Y me da, si lo hago desde aquí, lo que me hace es pegar, porque aquí no existe en el portapapeles el cortar. Para cortar, acordaros, es Control X y ahora me voy a otro sitio, Control V. No me ha vuelto a repetir aquí el valor pp porque ya lo tiene. Ya os digo, la ficha, digamos el sitio, el panel de portapapeles es tremendamente útil porque podemos reutilizar lo que hemos copiado en alguna otra ocasión. Por ejemplo, si yo selecciono esta celda y le digo que quiero copiar esto, me lo vuelve a copiar. Si le digo esto, me lo vuelve a copiar. Con lo cual, bueno, mientras esto se va manteniendo y lo puedo recuperar. Copiar y mover datos con el ratón. Para mover el contenido de una celda o de un rango, primero tenemos que seleccionarlo, evidentemente. Luego colocamos el cursor sobre el borde verde y cuando este borde se convierta en una flecha de 4 puntas, lo arrastramos hasta el sector donde queremos ubicar el dato. Para copiar hacemos lo mismo, pero dejamos presionada la tecla Control mientras arrastramos. Veámoslo. Bien, yo escribo aquí pues cualquier texto. Se me viene a la memoria este. ¿Por qué será? Bien, yo quiero mover el contenido de la celda B2 a otra celda, por ejemplo, a la E5. Con el ratón. Bien, pues veis, el cursor del ratón, que normalmente se nos presenta, es esta cruz que está sombreada. Cuando yo acerco el cursor del ratón sobre el borde de la celda activa, fijaros lo que ocurre. ¿Veis? Se me convierte en una flecha de 4 puntas. Pues ahora, en este momento, mientras se mantenga la flecha de 4 puntas, yo puedo hacer clic con el botón izquierdo del ratón
y ahora voy moviendo, ¿veis? Me va apareciendo un borde verde un poquito más grueso de la celda activa y me aparece en la esquina inferior izquierda la coordenada de la celda en la que está posicionado. Yo suelto el ratón, se me mueve. Es como si yo hubiera hecho cortar y pegar. Bueno, si yo no quiero moverlo, yo realmente lo que quiero es copiarlo, pues hago lo mismo, me voy hacia cualquier borde del rectángulo de la celda activa, se me convierte en la flecha de 4 puntas, pulso la tecla Control, suelto el botón del ratón y ahí está, ya se me ha copiado. Veamos si veis, sin embargo, en el portapapeles no aparece. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la operación de copiar-pegar con los comandos o con la combinación de teclas Control-C, Control-V.